Mi nombre es Ariel Ben Abraham, Carlos, en castellano, y estamos aquí para dar una introducción al hebreo bíblico. La clase de introducción se trata sobre qué es lo que hace tan diferente al hebreo, o dicho en unas palabras más sencillas, por qué deberíamos de estudiar hebreo bíblico si queremos estudiar la Biblia, la Escritura, la palabra de Hashem. Vamos a tratar de responder estas preguntas que algunos de nosotros tenemos. La primera es porque el hebreo bíblico es el lenguaje de Dios. Él habló a través de este idioma. Y como sabemos, Dios no hace las cosas por chance, Dios no hace las cosas al azar. Él siempre tiene una razón para hacer las cosas bien. Es decir, cuando escogió un idioma es porque quería hablar en ese idioma. Y eso nos trajo como consecuencia que nuestra Biblia estuviera escrito en su gran mayoría en hebreo, especialmente el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar partes del Antiguo Testamento escrito en arameo, que es una especie de hebreo muy especial o elevado. Y vamos a tener el Nuevo Testamento escrito en griego, pero en una cultura hebrea. No es lo mismo el inglés hablado desde el punto de vista de un inglés que el inglés hablado traduciendo una cultura diferente. Y eso es lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. La cultura hebrea, el idioma hebreo traducido al griego para que pudiera ser disfrutado por el resto del mundo. El lenguaje hebreo es el que nuestra alma entiende mejor. Algunos de ustedes notarán que en algunas alabanzas que se dicen cosas en hebreo, se dicen nombres del Eterno en hebreo, nuestra sensación de presencia de la divinidad siempre es más fuerte. Y eso se trata de que nuestra alma y Dios se entienden mejor en hebreo. Pero el hebreo también es el lenguaje de los ángeles. Los ángeles hablan todos los idiomas. No estoy diciendo que no hablan inglés, que no hablan español, chino. Sí lo hablan. Pero el lenguaje original de ellos es el hebreo. Todos los demás lenguajes son un lenguaje de segunda naturaleza. Dicen algunos que los otros idiomas los entienden como entendemos a un niño pequeño cuando está empezando a hablar nuestro idioma. Pero aquí viene, lea las razones también objetivas y reales de estudiar hebreo. Las razones de índole académico para estudiar hebreo, para entender mejor las escrituras. Y es que las letras hebreas tienen significado. Cuando nosotros vemos una A en español, no nos imaginamos que la A significa algo, es solo la simbología de un sonido. En hebreo las letras también simbolizan sonidos, pero simbolizan también ideas concretas. Las letras hebreas son también número. La Aleph, que es la primera letra, es también uno. No podemos negarlo, es así. Y esto nos lleva a una conclusión, de que todas las palabras en hebreos reflejan una realidad. Ninguna palabra solo es un sonido, reflejan una realidad por las letras que la componen. Vamos a hacer una breve introducción a un par de letras para que podamos llevarnos la idea, la clase de por qué el hebreo bíblico es tan importante. Tenemos la letra Aleph. Hay dos formas de escribirla. Significa uno. Es el valor uno. Significa unidad. Significa líder. Y por lo tanto, si significa uno, unidad y líder, la máxima unidad, el número uno y el líder más grande es Dios. Entonces significa Dios. Y vemos la segunda letra del abecedario hebreo, que es la letra Bet. La letra Bet significa casa. También significa bendición. También significa creación. Para la palabra Bereshit, que es en el principio, es la primera palabra de la Biblia y está con una Bet. Entonces, ¿cómo es que decimos que las palabras reflejan realidad a través de las letras? ¿Se acuerdan que vimos que la significaba líder?
La Bet significaba casa. ¿Quién es el líder de la casa? El papá. Entonces, al unir una palabra, una letra que significa líder con una letra que significa casa, nos da el nombre de papá. Ab es papá en hebreo. Pero las palabras también representan naturaleza en un poco más profundo. Dijimos que Ab era papá. Em es madre. La letra Bet es 2. La letra Aleph es 1. La letra Aleph es 1. La letra Mem es 40. Y vamos a tener 3 más 41 que nos va a dar 44. Y esta es la palabra Yeled, Yud, Lamed, Dalet, que también da 44. La Dalet es 4, la Lamed es 30, la Yud es 10. Sumados dan 44. Yeled es la palabra hebrea para niño. Así que cuando sumamos papá y mamá, nos da niño. Si nos queremos profundizar un poco más y ver que padre y madre son co-creadores con Dios de una nueva vida, también vamos a tener la palabra Adán, que suma 45, y Adán es hombre. Entonces, ¿cómo es que suma 45 y mamá y papá solo es 41? Bueno, la palabra Dam, que es Adán sin Aleph, suma 44. Aleph suma 1. Dam es la palabra para sangre en hebreo. Aleph representa a Dios. Cuando mamá y papá se unen, si no está Dios, si no estuviera Dios, si Dios no diera el soplo de vida en la nariz, solo tendríamos sangre, solo tendríamos materia. Pero es cuando Dios da el soplo de vida, el alma, el soplo del alma de vida en esa materia, en esa sangre, entre el espermatozoide y el huevo, entra el espíritu de vida que se crea el hombre. Entonces el hombre es una creación entre mamá, papá y Dios. Veamos otra. La naturaleza espiritual. Una palabra puede significar algo y al agregarle otra letra va a significar algo completamente diferente. La palabra memtab, significa muerte. Y pareciera sencillo hasta que, ¿qué pasa cuando Dios se mete con la muerte y entra en la palabra? La cambia a verdad. Es la diferencia entre verdad y muerte es cuando Dios modifica la muerte. Y ahora van unos ejemplos clásicos o básicos de cómo interpretar en hebreo, que sería imposible haciéndolo en nuestro idioma original. Y vamos a ver la palabra Bereshit. La palabra Bereshit, que es la palabra que traducimos como en el principio, en español, es la primera palabra de la Biblia. Pero en hebreo, vale la pena aclarar, la Biblia original no está escrita con vocales, sumamente difícil de leer si no sabes lo que dice. Y también no está separada, las palabras no están separadas, va una palabra inmediatamente de la otra. Se necesitó que Hashem le explicara a Moisés, cómo interpretarla, poder leerla, porque era imposible leerla si no se te explicaba. Sin vocales y sin separaciones, en lugar de una palabra podían haber dos. Pero eso ha significado que también hemos podido interpretar diferentes mensajes, además de las palabras que traducimos o las palabras originales que se leen. Por ejemplo, podemos leer la palabra Bereshit como Barashit, y eso significa creó 6. ¿Cómo así? Creó 6. Bueno, hay dos formas de ver esto. La primera es, hay 6 creaciones antes de esta. La otra es norte, sur, este, oeste, alto y arriba. Eso significa que Dios antes de crear las demás cosas creó un área donde crearlas. Dicho de otra manera, a la manera más latina de entenderlo, Dios creó la nada antes de crear el todo. Brit Esh, el pacto de fuego.
Dios creó la tierra a través del pacto de fuego. ¿Cuál es el pacto de fuego? El pacto con Dios. También podemos interpretar la palabra Bereshit como Bereshit, dos comienzos. ¿Cuáles dos comienzos? Bueno, cualquiera podría decir que hay dos creaciones, la espiritual y la material. También podemos decir que hay otra creación inmediatamente antes de esta. Y una transmutación de letras, es decir, cambiar las letras de orden, pero mantener las mismas letras de la palabra, nos permite también encontrar significados ocultos o significados secretos dentro de la Torá. Y eso sucede cuando cambiamos el orden y leemos Aleph, que significa la fragmentación de la Aleph, es decir, la fragmentación de la unidad. Vivimos en un espejo, en un mundo espejo. Y eso significa que creemos que no somos uno, pero la verdad es que lo único que ha pasado es que la unidad ha sido fragmentada. Pero la unidad siempre ha existido y siempre va a existir. Es la grandeza de nosotros encontrar esta unidad, el aprender a ser uno en este mundo donde parece que no somos uno. Como ven, es casi imposible interpretar esto en el idioma nuestro. Necesitamos de recurrir al hebreo, al idioma original, a la cultura original, al significado original de las letras, para poder llegar a estas conclusiones. Y vamos a hacer una más. Y aquí tenemos la frase en hebreo que significa, seréis santos porque yo soy santo. Vehited kedoshim ki kadosh ani. Seréis santos porque yo soy santo. ¿Qué de importante tiene saber hebreo para interpretar esta palabra? Bueno, déjenme decirles que la letra O en hebreo se puede escribir de dos maneras. Se puede escribir como una O completa o larga, como lo quieran traducir. Si ponemos una Vav y una Vav es esta rayita, con un punto arriba va a significar una O. Sin el punto arriba, a veces va a sonar como esta y va a ser una I, pero en este caso es una O. También se puede poner sobre una letra como un punto, como esta Aleph, y va a ser una O también. Como tenemos aquí en Kadosh, Kedoshim, Kedosh, aquí, está aquí. Ahora, va a ser importante que vean esto, que cuando la Escritura dice que nosotros tenemos que ser santos, Kedoshim, santos, la O es la O que no es completa, es la O corta. Y cuando se habla de la santidad de Hashem, del Eterno, de Dios, es una O completa. Dicho en palabras más latinas, o completa o incompleta. La santidad de Dios es completa, la santidad a la que nosotros somos llamados, por definición misma, es incompleta. Y aquí la explicación de estas frases en hebreo, que solo puede verse en el idioma original. No puede verse en otro idioma. Y este lo tengo en negro porque esa solicitud de unos amantes de los animales que está esta explicación también. Y una de atribuírselo a mi esposa, ella pidió que incluyéramos en esta clase esta, porque ama a los animales. Tenemos la palabra keleb en hebreo. Y keleb es perro. Ahora, perro, que se escribe keleb, es una palabra que es una contracción de dos palabras, kol y leb. Kol es todo y leb es corazón. Entonces, este animal es el que es todo corazón. De tal manera que el nombre del perro describe la naturaleza del perro. Solo el hebreo es así. De tal manera que dicen los sabios hebreos, los sabios judíos, que si una persona puede interpretar la realidad de verdad
y puede conocer de verdad el alfabeto hebreo, va a poder decir cómo se llaman cosas sin necesidad de poder el idioma. Así que, como ven ustedes, la labor de nombrar los animales que tenía Adán es mucho más complicada que inventarse nombres. En realidad, estaba describiendo la naturaleza de cada animal en su nombre. Esperamos que esto les haya motivado a poder aprender un poco de hebreo bíblico para interpretar de mejor manera, de manera más profunda la escritura. Toda Rabá, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes esta vez esperando verles pronto en el curso de Kumiori, en nuestra yeshiva. Shalom.